Le invito a buscar en el Nuevo Testamento de su Biblia la epístola a los Filipenses, capítulo 4. Después de unos instantes leeremos algunos versículos de este capítulo para saber cómo controlar nuestra manera de pensar. O, si lo prefiere, cómo controlar nuestros pensamientos. La idea es la misma, expresada con palabras diferentes. Así como en los paquetes de cigarrillos hay una advertencia que dice fumar es peligroso para la salud, yo quiero advertirle que el pensar equivocadamente también puede ser peligroso para la salud. Y en este estudio bíblico de hoy vamos a descubrir si usted es culpable de una manera de pensar equivocada. Hoy quiero compartir con usted una fórmula espiritual para enfrentar los malos pensamientos, generalmente producidos por la depresión, la autocomiseración, la preocupación, el miedo, las iras, el enojo. Y si alguno de ustedes piensa que nosotros los pastores no experimentamos ninguna de estas cosas, pues mi amigo le diré que está completamente equivocado. Pero quiero darle a conocer lo que Pablo escribió desde la lóbrega celda de una oscura cárcel, en donde estuvo prisionero por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que escuche atentamente lo que el apóstol dice en Filipenses 4, comenzando con el verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. ¿Y cuándo lo dijo? Mientras estuvo preso en una cárcel romana. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerde que estamos hablando de cómo controlar sus pensamientos, cómo controlar su manera de pensar. El apóstol Pablo en el verso 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ahora deseo que preste mucha atención a lo que dice el verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La Biblia dice que un hombre es lo que piensa. Por lo tanto, ¿cómo proteger sus pensamientos? ¿Cómo resguardar su manera de pensar de la influencia de los pensamientos impuros y pecaminosos que prevalecen en nuestro mundo actual? Una persona no salva es una persona que tiene una mente ciega. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Por naturaleza todos tenemos lo que la Biblia llama una mente carnal, y mientras tenemos esa mente carnal, estamos en guerra contra Dios. Así que para controlar nuestros pensamientos y nuestra manera de pensar, ¿qué es lo primero que debe suceder? Pues que nuestra mente carnal sea convertida. Pero escúcheme, aún una mente convertida puede ser corrompida. Pablo les dijo a los filipenses que estaba preocupado porque Satanás podía sutilmente corromper sus mentes de las sencillas enseñanzas del Evangelio del Señor Jesucristo. Y ciertamente Satanás puede venir y seducirnos. Una mente cristiana puede ser seducida y alejada de las verdades bíblicas. El diablo puede construir fortalezas en los corazones y mentes de los creyentes. Por eso, una mente que ha sido corrompida debe ser reconquistada. Debemos recuperar el terreno perdido. Escúcheme, una mente corrompida que ha sido reconquistada tiene que ser controlada por Cristo. El Señor debe estar a cargo de nuestra mente y debemos aprender a escoger nuestros pensamientos, así como escogemos a nuestros amigos, si es que tuviéramos el suficiente sentido común de escoger solo buenos amigos. Debemos tener ciertos parámetros para saber la clase de pensamientos que debemos admitir en nuestra mente y aquellos que debemos desecharlos en forma absoluta.
Pero Pablo, cuando está listo para hablar de estos parámetros, primero presenta un contexto como base fundamental de lo que va a hablar. Y al preparar el escenario, Pablo habla de tres cosas. Primero, usted debe encontrar su gozo en el Señor. Note que en el verso 4 él no dice, regocijaos siempre. Hubiera sido una verdadera tontería si solo decía eso. Pero no es ninguna tontería cuando dice, regocijaos en el Señor siempre. O sea, les está diciendo a los filipenses que el verdadero gozo solo lo encontrarán en el Señor Jesucristo. Esto pone en evidencia que cada creyente que controla su manera de pensar tendrá un gozo, un regocijo consciente, continuo, conspicuo y contagioso, porque ese gozo está fundamentado, anclado en el Señor Jesucristo. Permítame compartir con usted algo muy personal. Yo procuro tener siempre mi mente ocupada, aún en tiempo de descanso o de vacación, porque una mente ociosa es el mejor taller del diablo. Y he descubierto el secreto de la fortaleza. Es el gozo del Señor. Él es mi fortaleza. Y eso no es solo una frase bonita, ni parte de alguna canción espiritual preferida. Es la realidad. El Señor es mi fortaleza. Hay veces cuando dejo mi oficina y vengo a grabar estos mensajes radiales y estoy física y mentalmente cansado. Y me detengo y digo, Señor Jesús, te amo. Gracias por quien tú eres y lo que representas para mí. Tú eres en verdad mi fortaleza física, mental, espiritual y emocional. Y casi de inmediato siento el poder y la fortaleza que inunda mi cuerpo y sé, sin la menor sombra de duda, que el Señor es mi fortaleza. Y por eso me regocijo siempre en el Señor. Por favor, busque Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. De paso, quiero decir que el gozo en Jesús es el único gozo que permanece. Si su gozo depende de alguna otra persona o de alguna cosa, ese es un gozo pasajero que no permanece. Que alguien o algo puede quitárnoslo. Yo me alegro de que el gozo de Pablo no era porque estaba en libertad, porque le hubiera sido completamente fácil decir que estaba gozoso si tenía libertad. Pero él dijo que tenía pleno gozo estando en la cárcel. Así que no tenga su gozo de las circunstancias. No pretende encontrar su gozo en las diversiones. No espere encontrar gozo genuino en los negocios. Ni se engañe creyendo que el verdadero gozo está en tener amigos, aunque sean buenos amigos. Tampoco el tener buena salud es fuente de gozo verdadero. Todas estas cosas que he mencionado le pueden proporcionar ciertas alegrías pasajeras, pero nunca un gozo genuino y verdadero. El único manantial de gozo profundo y permanente es el Señor Jesucristo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Segundo, recuerde que Dios siempre está cerca. Reconozca la presencia de Dios continuamente. Pablo en el verso 5 de Filipenses 4 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Escúcheme, la expresión el Señor está cerca no es en referencia a la segunda venida de Cristo, sino que describe la realidad de lo que Pablo estaba experimentando en esa prisión romana. Y él dice, el Señor está aquí, conmigo, aún en esta celda. En Juan 14:16, el Señor Jesús dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La forma de tener una saludable actitud mental es encontrando gozo en el Señor y estar consciente de la constante presencia de Dios. Cuando usted hace esto, lo maravilloso es que Jesús le ayuda a llevar sus problemas. Es como si Pablo estuviera diciendo, aunque estoy aquí en la prisión, el Señor Jesús está conmigo. ¿Sabe? El Señor Jesús no vino para sacarle de los problemas,
sino para vivir esos problemas con usted. ¿No es eso maravilloso? El otro día estuve leyendo acerca de unos prisioneros en la época de José Stalin en Rusia, cuando perseguían ferozmente a los cristianos y los mataban. Un grupo de 20 cristianos estaba reunido en un edificio cuando Stalin, al frente de un pelotón de soldados, entró en el recinto y comenzó a hacer una lista de quienes estaban reunidos allí. Un oficial vino y le informó que había 30 personas. Entonces uno de los cristianos dijo: oficial, está equivocado. Estamos aquí 31 personas porque Jesús está aquí con nosotros. Hermoso, ¿no le parece? Tercero, rehúse el preocuparse por todo. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Lo captó? Por nada estéis afanosos. En el original griego esta frase conlleva la idea de algo que se desgarra. Y eso es exactamente lo que la preocupación hace, nos desgarra interiormente. En un lado está el temor y en el otro lado está la esperanza, y usted se encuentra exactamente en la mitad. ¿Qué es lo que Pablo dice? Por nada estéis afanosos. En varias de sus enseñanzas, el Señor Jesucristo dejó muy claro que no valía la pena el vivir lleno de preocupaciones. Con las preocupaciones, nadie ha podido añadir ni un solo centímetro a su estatura, ni ha podido solucionar algún problema, o disminuir una carga, o secar una lágrima. La preocupación, mi amigo, no tiene ningún valor y además es una gran pérdida de tiempo. Consume nuestras energías. La preocupación no sirve absolutamente para nada. La preocupación no quita la incertidumbre del mañana, pero sí succiona la energía de hoy y cubre con sus oscuras nubes el brillo del sol de hoy. Jesús dijo que son los paganos los que se preocupan desmedidamente por todo, y que nosotros como hijos e hijas de Dios no debemos ser como ellos porque Dios cuida de nosotros. Pablo se prepara para decirnos cómo proteger nuestros pensamientos y por eso pone como trasfondo el gozo del Señor, para que reconozcamos que Cristo siempre está con nosotros, para que dejemos de preocuparnos desmedidamente por todo. ¿Pero cómo hacerlo? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Tiene usted algún problema que lo considera como un gran problema? Deseo que este mismo momento piense en el problema más grande que usted está enfrentando en la actualidad. ¿Ya lo tiene en su mente? Bien. Ahora, duplíquelo en tamaño. Sí que es enorme, ¿verdad? Ahora permítame preguntarle, ¿es ese su problema más grande que Dios? ¿O demasiado grande para Dios? Por supuesto que no. Véalo a la luz de Dios, recordando que para Dios no hay nada imposible. Y si usted puede orar por las cosas grandes, eso quiere decir que también puede orar por las cosas pequeñas. El peligro no es que fallemos en orar por las cosas grandes, sino que dejemos de orar por las cosas pequeñas. Por eso el consejo de Pablo es: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuarto, desarrolle un espíritu de gratitud. Esto es en preparación para que usted pueda revisar su manera de pensar. Puede evaluar sus pensamientos para saber si los deja o no entrar en su corazón y en su mente. Tenga un espíritu de gratitud. Ore acerca de todo y dé gracias a Dios por todo, lo grande y lo pequeño, lo que es importante y lo que parece insignificante. Deje que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. No sé si se habrá dado cuenta,
Pero muchas veces nos quejamos cuando no deberíamos hacerlo. Déjeme contarle lo siguiente. Hace algún tiempo ya viajaba en el automóvil de un amigo. Él iba manejando y yo le iba contando que nuestros hijos, unos estaban en una escuela privada, otros en el colegio y otros en colegios cristianos. Y me quejaba por el altísimo costo de la educación de nuestros hijos. Mi amigo me escuchaba y me observaba. De pronto dijo: daría cualquier cosa en el mundo si es que mi hijo pudiera ir al colegio. Y pensé, qué espíritu de ingratitud el mío. Mi amigo tenía un hijo rebelde, es lo que generalmente decimos una oveja negra. Mi amigo estaba dispuesto a pagar cualquier cosa con tal que su hijo quisiera ir a estudiar. Y aquí estaba yo quejándome amargamente de cuán cara era la educación de mis hijos. Paradójico, ¿no le parece? ¿Alguna vez se ha quejado porque tiene que lavar o secar los platos? Hay muchas personas en muchos países del mundo que les gustaría tener platos aunque fueran sucios. ¿Me escuchó? Quiero decir que los platos sucios son una señal de que usted tuvo algo en qué comer. Una cuchara, un tenedor, cuchillo para comer. Mi amigo, hay millones de personas que usan sus manos, sus dedos para comer y ni siquiera tienen agua para lavarlas después. Hay que saber cultivar un espíritu de genuina gratitud hacia Dios. Ahora, todo esto no es más que el escenario para saber cómo controlar sus pensamientos. Es como el estar en un aeropuerto y pasar por los controles de seguridad que tienen sensores para detectar cualquier objeto que pudiera considerarse peligroso o algunas sustancias prohibidas que algunas personas tratan de pasar de contrabando. Los servicios de seguridad en los aeropuertos no permitirán que usted se embarque en un avión llevando esas cosas prohibidas. El apóstol Pablo presenta una especie de lista en el verso 8 y quiero que ponga mucha atención a su contenido. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si usted lo piensa detenidamente, estas son pruebas que determinan lo que usted admitirá en su mente. Son como los controles de seguridad en los aeropuertos. ¿Qué control de seguridad tiene usted para el acceso a su mente, a su corazón? Permite que cualquier pensamiento, por inmundo y malo que sea, deambule con toda libertad por su mente. Bien, ahora quiero que note algunas cosas muy importantes. Primero, la prueba de la dependencia o confianza. Aquí debemos hacernos algunas preguntas. ¿Es verdadero? ¿Puedo confiar en eso? ¿Puedo depender de eso? Todo lo que es verdadero. ¿Sabe que vivimos en una generación que no pregunta si algo es verdadero? La pregunta importante en nuestros días es: ¿trabaja? ¿Da resultado? No deje que ninguna cosa prohibida penetre en los recintos de su mente y que cómodamente se instale allí. No la absorba en su corazón, ni la haga parte de su filosofía de la vida. Si algo no es genuino o verdadero, no permita que sea parte de su forma de pensar. Evalúelo todo de acuerdo a la Biblia, que es la fuente primordial de la verdad. Segundo, la prueba del respeto. Pablo dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Y aquí la palabra honesto literalmente significa honorable. Hace referencia a cosas que son honorables, honrosas. ¿Permite usted que cosas deshonrosas se acumulen en su mente? Guarda mentalmente cosas que no son dignas de su respeto. Cosas que no son dignas de que usted invierta su tiempo en ellas.
Algunas cosas no son malas porque son viles. Son malas porque son necias, tontas, estúpidas, cosas que no valen la pena. Tercero, la prueba de las riquezas. Todo lo justo. ¿Sabía que la palabra justo en este versículo significa recto, derecho, lo cual es lo opuesto a torcido? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que usted no debe dejar que ningún pensamiento torcido, deformado, penetre en su mente. ¿Piensa usted siempre correctamente, con rectitud? En mis estudios bíblicos, predicación y tiempo devocional, siempre trato de pensar con rectitud, honestamente. Reconozco que muchas veces dejamos que pensamientos torcidos invadan nuestra mente porque hemos desconectado los puestos de seguridad. Y sencillamente vamos de aquí para allá sin que nada aparentemente nos moleste. Pero Pablo dice que hay ciertas cosas que no deben pasar por la puerta de nuestra mente. Cualquier cosa que no nos inspira confianza o respeto, o que levanta una bandera de sospecha, ni siquiera debe merodear la periferia de nuestros pensamientos. El apóstol también hace mención a todo lo puro, y puro significa algo que está libre de cualquier contaminación, algo libre de manchas o suciedad. Esto en referencia a objetos o animales. ¿Es esto lo suficientemente puro como para ser usado en la adoración a Dios? ¿Es esto lo suficientemente puro como para ser ofrecido a Dios? Estas preguntas nos llevan al siguiente punto. Cuarto, la prueba de la reverencia. Todo lo que es puro. ¿Es esto algo de lo cual no me avergüenzo de ofrecérselo a Dios? Escúcheme, puede tomar cierta historia o cierta película o cierta música o cierta literatura o ciertas amistades o ciertos hábitos y decir, Señor, con esto te adoro. Estoy seguro que alguien me dirá, Pastor, ¿no estamos supuestos a adorar a Dios con todas las cosas? Mi amigo, si piensa así, está tremendamente equivocado porque la verdad es que debemos adorar a Dios con todas las cosas. Por favor, busque 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora piense por un momento. ¿Son sus amistades, sus pasatiempos, su trabajo y aún su propia familia algo con lo cual usted podría decir, Señor, te lo ofrezco a ti? Hace algún tiempo estuve en una conferencia bíblica en otra ciudad y tuve la oportunidad de ver la cadena de montañas conocida como Montañas Azules. Justo en la estación del año cuando las hojas de los árboles se vuelven amarillas, rojas, azules, doradas y en fin, tienen todos los colores del arco iris. Mi esposa y yo nos quedamos asombrados y maravillados de ver la creación de Dios en toda su espléndida belleza. Y me acuerdo que dije, Señor, esta es una extraordinaria experiencia que me mueve a adorarte más y más. Este buen tiempo que nos permites tener, este regocijo espiritual interno, esta belleza que nos rodea, que proviene de ti, todo te lo dedico a ti porque no solo está lleno de armonía y de encanto, sino de inmaculada pureza. Señor, tú eres digno de nuestra adoración. Amigo, escúcheme. Si cualquier cosa que usted hace no pasa la prueba de la reverencia, o sea, no es algo que pueda ofrecerle a Dios, no se atreva a insultar a Dios presentándosela. Si cualquier relación personal o actividad o recreación o negocios o lo que sea no tiene el distintivo de reverencia hacia Dios, ni siquiera lo piense. Quinto, la prueba de la relación. Pablo continúa diciendo, todo lo que es de buen nombre. En el original griego esta frase literalmente dice,
aquellas personas o cosas que causan que se las ame. ¿Qué es lo que causa que usted ame? Si piensa en aquello que causa que usted critique injustamente o que provoca división entre otras personas, eso es erróneo, negativo, malo. Todo lo que es de buen nombre tiene la connotación de ser guiados hacia el amor. Lo que piensa le guía hacia el amor. Tal vez alguien me pregunte, pastor, ¿eso significa que tengo que aprobar lo que otras personas hacen? Sí y no. Si lo que hacen es bueno, beneficioso, ejemplar, útil, usted lo aprueba. Si es algo negativo, perturbador, divisivo o destructivo, por supuesto que usted no debe aprobarlo. Y no se necesita ser un genio para entender esto, ¿verdad? Pero el que no apruebe lo que otras personas hacen, por la razón que sea, eso no significa que no debe amarlas. Dios nos acepta a cada uno de nosotros, aunque obviamente no aprueba lo que como pecadores hacemos. Sexto, la prueba del refinamiento. Todo lo que es de buen nombre. Esto hace referencia a algo de categoría, buena educación, refinamiento, algo que es bueno sin mayores explicaciones. Verá, en todas partes del mundo y en todos los niveles sociales hay personas chismosas. Permítame decirle con genuina tristeza que la iglesia no es una excepción. Yo creo que el chisme es una especie de enfermedad que causa la pérdida de la memoria. Hasta ahora no he conocido a ninguna persona chismosa que admitiera ser chismosa. Por lo general, una persona chismosa comienza de la siguiente manera. Bueno, usted me conoce y sabe que no me gusta eso de los chismes, pero sabía que... Y comienza su chismografía con un aire de santidad y confidencialidad, como si estuviera contando una verdad absoluta. ¿Conoce usted a personas así? Ahora, si una persona hace algo y no sabe que lo ha hecho, debo pensar que esa persona tiene un tornillo suelto en su cerebro. Lo triste es que hay personas a quienes les gusta, les deleita el escuchar cosas que no son de buen nombre, relacionadas con otras personas. La gente usa sus oídos como tarros de basura y luego se sorprenden de que los demás siempre estén botando basura verbal en sus oídos. Y la gente bota basura en sus oídos porque sabe que a usted le gusta escuchar esa basura. Y por eso usted sabe de todo el lodo moral, emocional y espiritual que hay en su barrio. En lo negativo, usted sabe todo de todos. La clase de personas que son los nuevos vecinos, que a determinada jovencita ya no se la ve porque está embarazada sin haberse casado, y sus padres, para evitarse la vergüenza, la mandaron a vivir con sus abuelos, que viven muy lejos. Que el hijo de los Pérez está preso por manejar en estado alcohólico, etcétera, etcétera. Y la gente permite que todos estos malos pensamientos tomen residencia en su corazón y su mente. Pablo, al finalizar este tema, dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es tan sencillo y sin embargo tan maravilloso. Usted en forma absoluta puede reconquistar, recuperar el terreno perdido si reconoce que hay virtud y que es algo digno de alabanza el pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable y en todo lo que es de buen nombre. Tal vez lo que voy a decir será como llover sobre mojado, pero tengo que decirlo. Usted no tiene que pensar en ninguna cosa que no quiera pensar. Pero escúcheme, usted debe pensar en algo.
Usted no puede controlar su vida mental poniendo a su mente en neutro. Debo pensar en algo. Y si no piensa en algo correcto, le aseguro que pensará en algo incorrecto. Si usted no está pensando en algo bueno, tenga la certeza de que terminará pensando en algo malo. La fórmula para no tener malos pensamientos no es tratando de no tener malos pensamientos. Por ejemplo, trate de no pensar en un submarino ahora mismo. ¿Está seguro que no está pensando en un submarino en este mismo instante? Bien, la única forma para no pensar en un submarino en este momento no es tratando de no pensar en un submarino, sino tratando de pensar en algo diferente. Y las personas que están tratando de no pensar en un submarino están pensando en el submarino acerca del cual tratan de no pensar. Qué interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos, a la iglesia en Roma, les dijo: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Deje que los buenos pensamientos inunden su mente y mantenga su corazón y su mente enfocados en el Señor Jesucristo. En Filipenses 4:7 leemos: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es casi imposible de explicar, pero estamos llamados a tener la mente de Cristo. Por lo tanto, debemos aprender a tener los pensamientos de Dios en Cristo y utilizar la normativa que Pablo nos da en Filipenses 4 como punto de seguridad por donde deben pasar todos los pensamientos antes de que tomen residencia en nuestros corazones y mentes. Y sea agradecido con Dios por su preciosa palabra. Debemos orar para que nos ayude a mantener nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros corazones bajo la sangre de Cristo. Entre quienes me escuchan en este mismo momento, ¿habrá alguien que quiera entregar su corazón al Señor Jesucristo? Alguien que quiera ser salvo, independientemente de la edad que tenga o del nivel social o financiero al que pertenezca. Alguien que quiera tener un verdadero propósito para vivir y una firme esperanza a la hora de morir. Si usted puede hacer esa decisión espiritual ahora mismo, si ese es su deseo, le invito a orar conmigo una corta oración. Mi oración será únicamente para guiarle. Ore con sus propias palabras y puede orar en voz alta o en voz baja o silenciosamente si lo prefiere, pero ore con fe, con sinceridad, con convicción. Querido Dios, reconozco que mis pensamientos no siempre son puros, ni honestos, ni dignos. Y esto revela mi condición de pecador, a pesar de ser religioso. Hoy me acerco a ti en busca de tu misericordia y tu gracia. Señor Jesús, sé que me amas y que quieres salvarme, y que por eso entregaste tu vida en la cruz del Calvario para pagar el precio de la culpa de mis pecados. No sé si mi fe es grande o pequeña, pero este mismo momento te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego el control de mi vida y pido tu ayuda para que pueda ser la clase de persona que tú quieres que sea. Quiero ser un testimonio vivo de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Perdóname, límpiame, sáname, sálvame. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti hasta cuando me llames a tu bendita presencia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, no solo que el gozo del Señor inundará su ser, sino que habrá gozo en el cielo por su arrepentimiento. Nosotros anhelamos ser parte de su gozo espiritual y por eso le invito para que nos escriba su carta, que será de estímulo y de bendición para nosotros, y nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales nos dará también la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.